SER Podcast. ¿Qué tal? Esto es Hora 25 de los negocios. Soy Jordi Fábrega y en este episodio vamos a analizar las nuevas previsiones económicas del Gobierno para este 2021 y también para 2022. Lo que prevé el Ejecutivo es un retraso de la recuperación y un adelanto de la reducción del paro. Lo decía Nadia Calviño. Un crecimiento del 6,5% para 2021 y del 7% en 2022. Es decir, se traslada a 2022 parte del crecimiento que habíamos previsto para el año en curso. De este modo, la recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene. La realidad ha obligado al Gobierno a aterrizar sus previsiones de crecimiento y a recortar con fuerza su última previsión. La dio a conocer en octubre. Preveía un crecimiento de casi el 10%. Desde entonces hemos pasado por una segunda ola de la pandemia, por una tercera ola de la pandemia, se han recuperado las restricciones, se ha parado la recuperación y las previsiones presentadas en octubre han quedado obsoletas. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño las ha actualizado, ha presentado nuevas cifras más acordes con las estimaciones que estamos conociendo estos días de los organismos internacionales y que suponen básicamente dos cambios. El primero es que se retrasa la recuperación un trimestre. Eso es lo que dice el Gobierno. Se retrasa un trimestre y eso supone que la economía crecerá este año un 6,5%. El segundo cambio es que, aunque el rebote llegará más tarde, su fuerza, su intensidad será la misma, por lo que a finales del año que viene recuperaremos los niveles de actividad previos a la pandemia. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Vamos a repasar datos, previsiones, ponemos cifras al nuevo cuadro macroeconómico que ha presentado hoy el Gobierno. Sí, el Gobierno constata que la tercera ola ha frenado la recuperación de la economía y por eso se ve obligado a rebajar notablemente sus previsiones de crecimiento. Las nuevas previsiones estiman que la economía crecerá este año un 6,5%, es decir, 3 puntos menos de lo que se preveía hasta ahora. Este menor crecimiento este año se traslada en parte a 2022. El año que viene continuará la recuperación y España crecerá otro 7%. Y a partir de 2023 ya recuperará los niveles de crecimiento del PIB más habituales, alrededor del 3%. Según la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta actualización supone retrasar un trimestre la recuperación económica, pero no cambia el objetivo de que España recupere el año que viene los niveles de PIB previos al COVID. Estas previsiones apuntan a que para finales de 2022 habremos recuperado los niveles de PIB anteriores al estallido de la pandemia, y a que la economía se mantendrá en una senda positiva de crecimiento, es decir, en una fase expansiva, en los próximos años, aterrizando en 2024 en la senda de crecimiento previa a la pandemia. Son previsiones prudentes y realistas, según Nadia Calviño. En cuanto al paro, hasta ahora la previsión era terminar 2021 con una tasa superior al 16%. Ahora el Gobierno la mejora y confía cerrar el año con el paro en el 15,4%, en parte porque se supone que los ERTE se mantendrán todo el año. El año que viene, Jordi, el desempleo seguirá bajando hasta el 14%. Estos son los datos que ha presentado hoy el Gobierno, unos datos que, entre otras cosas, se basan en que durante el primer trimestre de este año la recuperación económica no solo se ha parado, sino que la actividad ha caído. Lo que prevemos, de acuerdo con los indicadores disponibles, es una ligera caída de la actividad económica durante el primer trimestre, pero esta previsión puede verse modificada por los indicadores del primer trimestre que todavía faltan por llegar y en particular por el avance que pueda publicar el Instituto Nacional de Estadística el 30 de abril. El Gobierno cita 4 factores que serán los que determinarán si, pasado el parón del primer trimestre, la previsión de crecimiento se cumple o no. Primero, el ritmo de vacunación. Segundo, la evolución internacional del comercio. Tercer factor, la supervivencia o no de las empresas. Y cuarto, el plan de recuperación. Y confiando en que esos 4 factores evolucionen bien, el Gobierno basa sus previsiones de recuperación para este año y el que viene en 2 pilares, que son, Carlos, la recuperación del turismo y la llegada de los fondos europeos. Sí, aunque las nuevas previsiones prevén que el impacto de los fondos europeos se retrase un trimestre, el Gobierno mantiene que su aportación al PIB entre este año y el que viene será alrededor del 2 puntos, es decir, que casi una tercera parte de la recuperación se explicará por las inversiones vinculadas a los fondos europeos. Pero el año en el que más se notarán esos fondos será el que viene, decía Nadia Calviño. El impacto de los fondos europeos en el periodo 2021-2022 se mantiene, es ligeramente inferior en este ejercicio y es un poco superior en el año próximo, siempre
siempre manteniendo esa media de en torno al 2% anual. En cuanto al turismo, el Gobierno confía en que empiece a recuperarse a partir del mes de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, y calcula que en los meses de verano llegarán a España algo menos de la mitad de los turistas que pisaron España en el verano de 2019. Es decir, calculan que esta campaña de verano será mucho mejor que la pasada. Las previsiones del Gobierno, Carlos, suponen acercar sus números a los que estaban poniendo sobre la mesa la mayoría de organismos nacionales e internacionales. Sí, esta misma semana hemos conocido las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la AIREF, que son prácticamente las mismas que el Gobierno para este año. La AIREF calcula un crecimiento del 6,6% y el FMI un 6,4% este año, aunque no es tan optimista para 2022 y prevé una recuperación del 4,7%, lejos del 7% que dice el Gobierno. Otros organismos, como el Banco de España, han cifrado en un 6% el aumento del PIB en su escenario central, mientras que la OCDE habla de un 5,7% y la Comisión Europea de un 5,6%. Gracias, Carlos. Buscamos análisis con María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Buenas noches. Buenas noches. Hemos puesto sobre la mesa ya los números, las previsiones del Gobierno, esa rebaja hasta el 6,5% de la previsión de crecimiento para este año. ¿Creíble? Bueno, digamos que está en la parte alta del rango de previsiones que se están manejando ahora mismo, ¿no? Se ha mencionado ahí que está en línea con las del Fondo Monetario Internacional, la AIREF. Nosotros en Funcas hacemos una recopilación de previsiones de servicios de estudios, de instituciones de análisis que se dedican a hacer previsiones y a analizar la economía española. En la última edición de esta recopilación, de este panel, en el que participan 20 instituciones, solo había 3 que esperasen una tasa de crecimiento del 6,5 o superior, ¿no? Quiero decir que no se ve como algo inalcanzable, pero sí que está en la parte más alta del rango, en la parte, digamos, más optimista, ¿no? Se fundamenta sobre unas expectativas de impacto de los fondos que yo creo que está por encima de lo que la mayoría esperamos, y también se fundamenta sobre unas expectativas sobre el comportamiento del turismo durante este verano, que yo creo que también está un poco por encima de lo que en general se espera, de lo que desde la perspectiva de cómo se ven las cosas a fecha de hoy parece factible, ¿no? En cualquier caso, todo el resto del análisis que ha realizado el Gobierno en torno a estas, en cuanto a la situación, el retraso de la recuperación, los principales actores sobre los que se va a sustentar el crecimiento este año, están muy en línea con lo que todos analizamos, con lo que todos pensamos, ¿no? Habla el Gobierno de un retraso de un trimestre en la recuperación, en parte porque el primer trimestre que acabamos de dejar atrás lo da por perdido, con una caída del PIB de alrededor del 0,4-0,5%, se está diciendo estos días. No sé si ustedes comparten este cálculo de lo que habrá ocurrido a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo. Sí, nosotros también pensamos que puede haber habido una caída del PIB en torno a esa magnitud, ¿no? Y ya hace ya algunas semanas ya avanzábamos nosotros también que retrasábamos con motivo de esto, pues retrasábamos las expectativas de recuperación de la economía hasta la llegada del verano, ¿no? No pensamos que hasta que llegue el verano sea posible que veamos una recuperación realmente sólida, ¿no? Y significativa de la economía. Ha llamado la atención uno de los datos que ha puesto el Gobierno en este cuadro macroeconómico, porque mientras se retrasa la recuperación económica, se adelanta la reducción del paro respecto a las últimas previsiones. En el caso de empleo, insistimos, este año se bajaría la tasa de paro al 15,4%, el año que viene seguiría bajando hasta el 14%. Le repito casi la primera pregunta, ¿es esto creíble? Yo lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil, sobre todo por una circunstancia, y es que el año pasado hubo muchas personas que pasaron a ser consideradas inactivas, ¿no? Porque como consecuencia de la pandemia, de los cierres, de la imposibilidad de encontrar trabajo dadas las circunstancias, muchas personas dejaron de buscar empleo de forma activa y por lo tanto, según los criterios de la encuesta de población activa, pasaron a ser consideradas como inactivas. Y esto es uno de los factores que contuvo la tasa de paro, es uno de los factores que hicieron que la tasa de paro pues realmente aumentase bastante menos de lo que hubiera cabido de esperar en una situación como la que hemos vivido. Y esa situación se revertirá este año, es decir, de esas personas que fueron inactivas se incorporarán muy probablemente en su mayoría
al mercado laboral este año, con lo cual va a aumentar mucho la población activa, y solamente por ese motivo ya es razón suficiente para que la tasa de paro sea más alta de lo que ha anunciado hoy el gobierno. Así como la previsión de crecimiento, digamos que se puede considerar que está en el rango optimista, pero no es inalcanzable. La tasa de paro, yo sí que la previsión con respecto a la tasa de paro, yo sí que la veo como más difícil de alcanzar. Otro de los factores que citaba el gobierno como importante a la hora de elaborar estas previsiones y de garantizar que la economía española pueda rebotar con la fuerza que prevé es el sostenimiento del tejido productivo, el tejido de las empresas. Se retrasa un trimestre a la recuperación. ¿Será necesario ampliar la red de apoyo a las compañías para que puedan aguantar, aunque sea un trimestre más? Pues es posible, ¿no? Es posible. El grado de daño estructural que sufrirá el tejido productivo español va a estar muy condicionado por lo que ocurra este verano, en cualquier caso, por lo que ocurra este verano con el turismo, me refiero, ¿no? Una temporada turística mala, como que fuese semejante o poco mejor que lo que fue el año pasado, podría suponer un agravamiento importante, ¿no?, de la destrucción de tejido productivo y de deterioro estructural que puede sufrir la economía. Va a ser muy importante en este aspecto lo que suceda durante el verano. En las previsiones publicadas hoy no hay datos ni de déficit ni de deuda pública, esos los conoceremos dentro de unos días. El nuevo calendario lo presentará la ministra de Hacienda, pero sí es de suponer que si el PIB crece menos, esos ingresos sean menores y por lo tanto las previsiones que conocíamos hasta ahora de déficit y deuda se quedan cortas y se tengan que ampliar. Pues probablemente, aunque también hay un efecto que en parte puede contrarrestar el efecto que usted acaba de mencionar, y es que el déficit el año pasado al final ha resultado ser menor de lo que esperábamos, en gran parte debido a que los ingresos pues se han comportado bastante mejor de lo que esperábamos, ¿no? Es decir, que ya partimos de un nivel de ingresos efectivo que finalmente ha tenido lugar el año pasado superior al que se consideraban cuando se hicieron las últimas previsiones, ¿no? Con lo cual puede contrarrestar un poco en parte el efecto negativo, ¿no?, que podría implicar el menor crecimiento económico, ¿no? En cuanto a la deuda pública, pues bueno, es que ya sabemos que va a ser peor de lo que todos hemos estado esperando debido a que el Estado ha tenido que asumir como deuda pública una parte de deuda de la Sareb, y esto ha elevado el endeudamiento del año pasado hasta el 120%. Y claro, esta deuda ya se queda ahí, ¿no? De tal modo que las previsiones que andábamos manejando de deuda pública de en torno a 117, 118, pues ya está claro que no va a ser posible, ¿no? Pues María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Buenas noches, es un placer. Estas son las nuevas previsiones económicas del Gobierno. Se retrasa la recuperación, pero a la vez el Ejecutivo está convencido que la vuelta a los niveles prepandemia llegará ya en 2022. Lo veremos y lo contaremos en Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.